En tiempos anteriores a los incas, la zona del barrio de San Pedro probablemente fue ocupada por los Quilque y los Chanapata. Varios siglos después, los incas dominaron este sector y construyeron andenes y el puente de Chaquilchaca sobre el río Sipaspuquio, hoy Puente Almudena. Por esta zona pasaba asimismo el Camino Real o Capac Ñan, que conducía al Contisuyo y que dividía al Cusco incaico en dos sectores, Hanan o parte alta y Urin o parte baja. De este camino aún quedan como muestra el muro de la calle de Santa Clara, sobre el que se encuentra el Colegio Nacional de Ciencias, y algunas paredes de la calle Hospital. La historia de San Pedro empieza con la fundación del Hospital General de Naturales, cuya primera piedra fue colocada el 13 de julio de 1556, siendo corregidor de Cusco el capitán Garcilaso de la Vega. Este hospital para la población indígena era considerado el más importante del Perú. Contaba con 300 camas y gozaba de muchos beneficios y de buena renta, ya que atendía a muchos indígenas enfermos provenientes de todo el sur andino. En la época en que fue edificado el Hospital de Naturales, la zona en la que estaba ubicado pertenecía a dos parroquias distintas, la de Belén y la de Santa Ana. La parroquia del Hospital de Naturales, conocida más tarde como Parroquia de San Pedro, fue creada a raíz de los problemas que surgieron entre los indios Cañaris y Chachapoyas de Santa Ana y las panacas de Ucamaita y Jajauinin de Belén. En esta parroquia también se construyó el Templo de Santa Clara en terrenos cedidos en 1603 por el Cabildo de la ciudad en el lugar conocido como la Alameda. Según el cronista Diego de Esquivel y Navia, el 30 de abril de 1622, las monjas clarisas se trasladaron a su nuevo monasterio, dejando la casa que ocupaban en la Plaza de las Nazarenas. Al frente de este monasterio, con licencia otorgada en 1690, se construyó el Colegio Franciscano de San Buenaventura, sobre el andén que da a la calle Santa Clara y a la Plaza de San Francisco. El mapa más antiguo del Cusco muestra que a inicios del siglo XVII ya existían las principales calles de la parroquia de San Pedro, entre ellas Santa Clara, Nueva Baja, Calle Nueva, Calle Nueva Alta, Calle de la Avenida o Yogya Calle. También existía el barrio de la Calle Hospital, ubicado en el antiguo Camino Real, el barrio de Umanchata o Matadero, donde probablemente funcionó un camal para el sacrificio del ganado, y el barrio de Chaquilchaca, que estaba cruzando el puente que llevaba el mismo nombre. En este último barrio, posteriormente, se construyó el Templo de la Almudena. El puente de Chaquilchaca fue usado tal cual lo dejaron los incas hasta el siglo XVII. En esa época fue rebautizado como Puente Almudena, aunque también era llamado Puente de los Barbones. Este puente es el único sobreviviente de los 43 que tenía la ciudad. El terremoto de 1650 ocasionó muchos daños en las edificaciones de la parroquia. Si bien la iglesia de Santa Clara fue una de las que mejor resistió el sismo, no ocurrió lo mismo con el convento, que sufrió muchos daños en su primer claustro. Esto obligó a las religiosas a dormir en galpones levantados en los corrales y huertos.
El Hospital de Naturales, por su parte, se vino casi todo al suelo, incluidas la capilla mayor y la iglesia. Los enfermos, por lo mismo, tuvieron que ser trasladados a los ambientes destinados a los religiosos que tenían a su cargo el hospital. La actual iglesia de San Pedro, levantada en reemplazo de la iglesia del Hospital de Naturales, se empezó a construir en 1688, utilizando piedras de andenes incaicos que existían en el Cerro Picchu. Este templo recibió a sus primeros feligreses en 1699. Las obras fueron costeadas por el cura de la parroquia, don Andrés de Mollinedo, sobrino del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo. En la parroquia del Hospital de Naturales había 4 cofradías, las que además de organizar y financiar las fiestas religiosas, aportaban con limosnas y donaciones para el bienestar de sus integrantes y de la parroquia. Las cofradías participaban activamente de las festividades religiosas más importantes de la época colonial, como la Semana Santa, el Corpus Christi y la fiesta patronal de la Purificación de Nuestra Señora. Para ello, el cabildo de la parroquia elegía a los responsables de los arreglos de landa, del personal de seguridad, de los cargadores, de la construcción de altares, de la música, danzas y demás arreglos. Hacia fines del siglo XIX, la gente empezó a llamar al barrio San Pedro, en lugar de Parroquia de los Naturales, porque lo identificaban por el nombre de su iglesia más que por el nombre original de la parroquia. En el puente de la Almudena, también a fines del siglo XIX, se hicieron los primeros cambios en sus estribos. En 1930 se reforzó su estructura con fierro y cemento para permitir el paso de vehículos. En el año 2003, finalmente, se agregaron los 2 arcos que flanquean al original para darle fluidez al tránsito vehicular por la Avenida Ejército. Soy una de las casonas del barrio de San Pedro. A lo largo de los siglos he acogido a tantas familias que casi no recuerdo a ninguna de ellas. Son muy claros mis recuerdos, en cambio, sobre cómo era la calle Santa Clara donde fui construida. Recuerdo, por ejemplo, que hacia 1925 parte del convento de Santa Clara fue destruido para dejar espacio para la construcción del mercado de la ciudad. Dicen que el mercado fue construido cuando don Manuel Silvestre Frisancho era alcalde de la ciudad. A mí, la verdad, esa construcción de gran tamaño, con ese techo de calamina sostenido por delgadas columnas, al comienzo no me gustaba mucho, pero con el tiempo me fui acostumbrando a verlo. En cambio, esa calle que apareció al costado del mercado, donde las monjas de Santa Clara construyeron muchas tiendas, siempre me gustó. Antes, he escuchado decir a las personas que me usaban de vivienda, la mismísima Plaza de Armas primero y luego la Plaza San Francisco eran utilizadas como mercadillos algunos días de la semana. En 1924, la paz del barrio fue rota por la estación de ferrocarril de San Pedro. Vaya ruido que desde entonces metían esos trenes cuando partían a Machu Picchu y Santa Ana. Y lo mismo de noche, cuando llegaban de esos lejanos lugares que dicen que están en la montaña. Algo que nunca podré olvidar es el terremoto del 21 de mayo de 1950. ¡Qué tal susto!
Nunca me había remecido tanto. Cuando por fin la tierra dejó de temblar, me di cuenta que algunas de mis paredes se habían rajado. De milagro no me vine abajo. El que peor lo pasó fue el Colegio de Ciencias, que quedó tan dañado que al poco tiempo vi cómo era demolido y en su lugar levantaban el edificio que ahora vemos. ¡Qué pena me dio! De lunes a viernes por las mañanas, llegaban algunos estudiantes montados en sus dóciles burros. Por eso a los ciencianos empezaron a llamarlos burros. ¡Vaya gracia! En los años posteriores al terremoto, el barrio siguió cambiando. Cada vez era mayor el movimiento comercial, la cantidad de vehículos y de gente que circulaba delante de mi fachada. Los herederos de don José Gabriel Cosio, uno de mis últimos propietarios, conocido en toda la ciudad por su trabajo intelectual y sus libros, decidieron venderme a una persona que me veía como una ruma de adobes y piedras. Y esta persona decidió demolerme para construir esa edificación sin ninguna gracia que ahora ven. Sí, hace varias décadas que he dejado de existir, pero todavía no puedo librarme de mis recuerdos. Entre los años 70 y 90, el comercio ambulatorio en la zona de San Pedro creció de manera incontrolable. Casi 10.000 comerciantes llegaron a ocupar 15 manzanas del barrio entre el Arco de Santa Clara, la Estación de San Pedro, la calle General Buendía, las avenidas Ejército y Grau, así como las calles Lechugal, Tecte y Concevidayoc. Fue tal la explosión del comercio informal que la avenida Ejército, habilitada para descongestionar el tránsito vehicular a finales de los años 70, fue ocupada en poco tiempo por los comerciantes. El renacimiento del barrio de San Pedro se empezó a gestar en los años 90. El matadero o camal de Umanchata fue demolido por el alcalde Daniel Estrada Pérez debido a los malos olores y a los desechos sólidos y líquidos que generaba. En su lugar, se construyó un complejo deportivo y se realizó la mejora de las calles aledañas como Umanchata, Quesua y otras. La erradicación del comercio ambulatorio y proyectos impulsados por la Municipalidad del Cusco, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como por el Centro Guamán Poma de Ayala, fueron el comienzo de una nueva etapa para San Pedro. Los comerciantes, asentados alrededor del mercado de Cascaparo y en calles aledañas, fueron reubicados en diferentes centros comerciales. Se remodeló la calle Túpac Amaru, convirtiéndola en un amplio paseo peatonal para los vecinos y visitantes. La construcción de la plazoleta de San Pedro le ha permitido a la ciudad ganar un espacio para las ferias gastronómicas, de artesanía, de salud y otras, y para destacar la calidad arquitectónica del Templo de San Pedro. Hoy todo respira aires de rehabilitación y cultura viva, y su gente ha vuelto a sonreír y a sentirse orgullosa de vivir en este histórico barrio.